Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta sesión informativa de Colfuturo con la Universidad de Adelaide en Australia. Hoy nos acompañan varios representantes de esta universidad, quienes nos van a brindar información de utilidad sobre la oferta académica, proceso de admisión, requisitos y también sobre el convenio que se tiene con Colfuturo y que los puede apoyar en ese proceso que van a hacer de estudiar en el exterior. Así que no me voy a extender más con la información para que podamos aprovechar todo lo que nos pueden brindar estos representantes, así que le doy la bienvenida a los que nos acompañan a la sesión y le voy a dar la palabra a Mónica. Muchas gracias, Lady, y encantados de estar aquí con Colfuturo esta noche y con todos los prospectos estudiantes fantásticos que van a aplicar a la nueva convocatoria en enero del próximo año. Entonces, hoy estamos con Jimena Ospina, quien trabaja en mi equipo. Yo soy la gerente regional para Américas y para Europa y Jimena apoya en Colombia como gerente de reclutamiento de estudiantes para la TAM. Entonces, va a estarnos presentando un poco acerca de la universidad en español. Tenemos también como invitado especial a el profesor Song Han-si, quien se va a conectar en unos minutos después de algunas presentaciones y él viene de nuestra Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Trabaja en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, pero maneja todas las comunicaciones también con nuestro decano de Internacional para la facultad. Entonces va a ser un invitado muy importante para que le demos un enfoque de tecnología, ciencias e ingeniería a esta presentación. Y por últimas, tenemos como invitado también especial a Reinhard Mascarenas. Él es el coordinador de mercados de varias regiones para Study Adelaide. Study Adelaide es una organización gubernamental que se encarga de promover el destino de Adelaide y nuestro bello estado sur Australia. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Jimena para que comience la presentación también en español. Y luego vamos a pasarnos a inglés para que los otros presentadores continúen con su charla. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por atender esta presentación. Mi nombre es María Jimena Ospina. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta sesión informativa. Bueno, perdón, aquí no me está dejando mover la siguiente diapositiva. Ok, bueno, entonces, yo quiero contarles sobre nuestra universidad, la Universidad de Adelaida, ubicado en el estado de South Australia. Si ustedes pueden ver este mapa, aquí pueden ver, de hecho, la masa continental de Australia es tan grande como la de los Estados Unidos, pero la población es mucho más pequeña. South Australia es el estado que está ubicado en el cuadrito que ustedes ven en la parte de abajo y Adelaide es la capital del estado. Tiene más o menos una población de 1.3 millones de habitantes y es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer. La siguiente diapositiva. No sé por qué aquí no me están dejando pasar. Entonces, Moni, si me puedes ayudar a pasar la siguiente. Bueno, si ustedes pueden ver aquí en esta foto aérea de la ciudad, es súper interesante porque van a ver que la universidad está súper bien ubicada. De hecho, tiene tres campus. El campus principal es el campus que está en el centro de la ciudad y está muy bien ubicado porque en realidad está muy cerca de todo el precinto comercial, tiene muy buen acceso en términos de transporte público. Los estudiantes tanto pueden vivir cerca en el campus o cerca del centro de la ciudad, pero si también viven en otras áreas de la ciudad, pues es muy fácil llegar ahí porque Adelaide es una de esas ciudades en Australia que tiene muy buen sistema de transporte público. Tiene buses, tiene también el sistema de trams y pues es una ciudad muy amable también para transportarse en bicicleta. Además de eso, tiene otros diferentes, digamos, edificios públicos y, digamos, zonas que son, pues, digamos, muy conocidas, como por ejemplo la Casa del Parlamento, el área, digamos, comercial de Rundle Mall, está también el edificio de ciencias médicas de Adelaide, el hospital
Adelaida, y también donde se practican los deportes como el footy, que es un deporte muy conocido en Australia, en el Adelaide Oval. Entonces, todo está muy, digamos, centralizado y es muy fácil ubicarse en esta ciudad. Se dice que también Adelaida es la ciudad de los 15 o 20 minutos porque todo queda muy cerca. Entonces eso pues para las personas que están viviendo en ciudades grandes como Bogotá, creo que es un descanso, ¿no? Poder salir de esos trancones tan terribles que se viven en la capital colombiana. Bueno, también se conoce esta ciudad por sus diferentes temas. Aquí les voy a contar, por ejemplo, es una ciudad que es culturalmente muy diversa. Como les mencioné hace un momento, tiene una población de 1.3 millones de personas, con personas que vienen de diferentes culturas. Los latinos no somos, digamos que la población más grande y pienso que en términos de digamos, de lo que tiene que ofrecer para los colombianos que viajen a Australia, pues es más interesante porque no es una ciudad que tenga muchísimos latinos, entonces creo que hay mucho más para ofrecer y para aprender. Es una ciudad también que se considera que tiene un clima mediterráneo porque en el invierno es frío, y también hace lluvia, pero en el verano los veranos son bastante calientes. Es una ciudad que tiene además muchas playas, muchos parques, es muy verde. eh, Tiene, digamos, la parte geográfica es bastante interesante para las personas que les gusta hacer caminatas y salir a conocer, digamos, ya la naturaleza australiana. Y otra cosa bien interesante es que es una ciudad que comparada en términos, digamos, de gastos de lo que cuesta vivir en la ciudad con ciudades como Brisbane, como Melbourne o como Sydney, es alrededor de un 30% un poco más económica que estas ciudades. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí esta parte es súper interesante porque tenemos muchas cositas para comentarles. Bueno, entonces lo primero es que la Universidad de Australia la Universidad de Adelaide es una de las universidades más antiguas de Australia. De hecho, es la tercera universidad más antigua de Australia. Fue fundada en 1874. Hace parte del grupo de las ocho. Para las personas que de pronto no lo saben, el grupo de las ocho básicamente se compara como las universidades Ivy League en los Estados Unidos, son las top universidades en Australia. Hay más de 100 universidades en Australia y solamente 8 hacen parte de este prestigioso grupo. ¿Y por qué es prestigioso? Porque son universidades que están muy enfocadas en la parte de investigación. Ha sido escogida por muchos estudiantes que han ganado las becas, por ejemplo, Fulbright y Rhodes también. Es una universidad que ha graduado a 5 ganadores de los premios Nobel en Australia. Fue la primera universidad en recibir mujeres en los programas académicos y también en graduar la primera ministra de Australia. Y ha graduado a más de 140,000 estudiantes que vienen de 130 países diferentes. Así que, bueno, muy orgullosos de la historia de la universidad. También les puedo contar que, bueno, ¿cuántos estudiantes tenemos? Tenemos alrededor de 24,000 estudiantes, de los cuales alrededor de 33% son estudiantes internacionales que vienen de diferentes países. Tenemos un cuerpo, digamos, de staff de unos 3,150 personas trabajando tiempo completo en la universidad. La proporción de estudiantes masculino y femenino es muy pareja. Alrededor de 56% son mujeres y 43% son hombres. Y digamos que la proporción de entre estudiantes y staff se dice que por cada estudiante por cada staff hay 21 estudiantes, lo cual es bastante bueno porque significa que tenemos, digamos, un cuerpo tanto académico como administrativo que puede soportar todos los servicios, tanto académicos como pues de apoyo para que los estudiantes pues puedan tener una excelente experiencia mientras estén estudiando con nosotros. Industry Engagement Priorities. Esta parte es interesante porque aquí básicamente les mostramos cuáles son esas áreas en las que la universidad está súper conectada tanto con la industria como con el gobierno, ¿sí? Con la empresa privada. Obviamente Australia es un país que está siempre a la vanguardia, que está creciendo y de hecho
el estado de South Australia. Ya más adelante Reinhard va a tener la oportunidad de contarles más sobre esto. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo en el estado de Sur Australia y la universidad está muy conectada con todo lo que está pasando, o sea que está, digamos que muy a la vanguardia con toda la innovación que está sucediendo. ¿En términos de qué? ¿En qué áreas? En defensa, en ciberespacio, en energía, minería, recursos, salud, biotecnología, artes creativas y cultura, alimentación, perdón, es más que todo en la parte de creación de alimentos y la industria de la viticultura. Entonces, realmente hay mucho para escoger. En Australia es top en estas áreas. Entonces, así que si ustedes están preguntando cuáles son las áreas en las que realmente esta universidad sobresale, les puedo decir que ciencias de la computación, matemáticas, salud. En ingeniería tenemos 6 diferentes áreas. En ciencias hay diferentes especialidades que ustedes pueden escoger: artes y humanidades, leyes, arquitectura, estudios de construcción y estudios medioambientales, los programas de STEM, que básicamente son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el programa del MBA o el máster en administración de negocios. Así que hay mucho para escoger. Ahora, en términos de en qué nos destacamos, al ser una universidad parte del grupo de las 8, les puedo decir que tenemos servicios de salud excepcionales dentro de la universidad. También somos digamos, muy activos en la parte de apoyo a los estudiantes internacionales. Aquí la idea es que los estudiantes no solamente vengan a aprender su curso, sino que también tengan una experiencia pues muy completa, así que digamos, se hace mucho esfuerzo en eso, en la parte de servicios de acomodación, de conectarlos con los diferentes puntos, digamos, de lo que pueda ofrecer la universidad Adelaide como ciudad. Está el Service Provided by Ask Adelaide, que es digamos, unos puntos de servicio donde los estudiantes pueden preguntar, digamos, como puntos de información. También se ofrecen servicios de consejería para los estudiantes, así que siempre van a estar acompañados de todo nuestro staff. Ahora, esta parte también es interesante porque aquí les puedo mostrar cuáles son los rankings para las personas que les interesa mucho saber sobre el tema de los rankings. Estamos rankeados en el puesto 88 en el mundo en el Times Higher Education World Ranking de este año, en el puesto 89 en el QS World Ranking del 2024, en el puesto 132 en el World Universities Rankings del 2022 y en el puesto número 74 en el US News Best Global Universities. Así que si ustedes quieren investigar un poco más sobre qué se tratan estos rankings, los invito para que lo puedan revisar por su cuenta. Ahora, también quiero contarles que nosotros tenemos 3 campus. El campus principal es el campus de North Terrace, el que les mostré en la foto principal, donde ustedes veían que estaba la universidad en el centro de la ciudad. Sin embargo, hay otros 2 campus, el campus de Watie Campus, que es donde se hacen los estudios de agricultura y de viticultura, y el Roseworthy Campus, donde se hacen los estudios de veterinaria. Así que bueno, eso es lo que quería contarles sobre la universidad. Y tenemos otros edificios que también son interesantes, como el centro, el edificio de ciencias médicas, el edificio de ciencias veterinarias, la clínica de simulación dental, el Central Hub, que es donde existen diferentes opciones y lugares para que los estudiantes puedan estudiar, ya sea en grupos o de manera individual, y el nuevo edificio de ingeniería, que es el Incarnate Worthy. Así que mucho por explorar. Es una universidad que ofrece no solamente edificios antiguos, sino edificios también muy nuevos. Así que, bueno, aquí me despido yo en esta parte de la presentación y voy a presentarles a nuestro siguiente panelista. Reinhard, welcome to our presentation. And I would like to introduce you. Reinhard Mascarenas is the market coordinator for Study Adelaide. So I will leave it up to you, Reinhard. Thank you for
for joining us today. Thank you so much. It's a pleasure to be here. If I'll be able to share my screen, yeah, just a second. Are you able to see my screen? Yes. Yes, all right. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Very well introductions, Mena, on Adelaide. I think you covered most of the points. As Mena said, my name is Reinhard and I'm from Study Adelaide. Just for your reference, Study Adelaide is a marketing agency, part of the government of South Australia. So Adelaide is the city and South Australia is the state. We work very closely with our university members and especially the University of Adelaide, our very own proud Group of 8 university in the state. We do a lot of work when it's ensuring international students who are deciding to come to University of Adelaide and Adelaide are very well supported. And I've got the right information and the accurate information needed to ensure their journey as an international student here in Adelaide is rewarding, is experiential, and is also amazing as well. As Ximena said, we at Study Adelaide, as well as in Adelaide, really believe that Adelaide as a city brings you closer to success in study, work, and life. And this is formulated by 6 pillars, where we feel the quality of education that you will receive at the Group of 8 University at University of Adelaide is very high. We've also had a lot of Nobel Prize laureates that have graduated from the University of Adelaide. So it really speaks high of the quality education. But at the same time, the city is designed in such a way that you will really have a good quality of life, a very balanced lifestyle between your study and your work, as well as you'll also have really strong industry connections. The community in Adelaide is very diverse and warm. We have international students from across 130 countries that are studying here in Adelaide. So it's a really good chance for you to come and meet people from different backgrounds and different cultures. You can communicate them in English. You can learn different languages as well. So it's a really good opportunity for you to come to Adelaide as a one-stop and experience different cultures, different cuisines, different food, different traditions, but also making friends on a global stage rather than just LATAM as well. You can swim with dolphins here in Adelaide. So Adelaide has got 70 kilometers of metropolitan beaches. As Ximena covered, the weather is really beautiful. We have 4 seasons here in Adelaide. So you get really good spring and summer, which we are currently into. We're going to come into spring very soon. And it's a really good opportunity for international students to go out and the pristine beaches, swim with some dolphins, say hi to the seal, but also experience some of the really cool beach activities that you can do. In addition to that, we've also Adelaide as a city is 33% more affordable than other major metropolitan cities in Australia. So it's a really good place where you can save a little bit money. There's a lot of support when it comes to accommodation. There's a lot of support when it comes to ensuring you feel welcome and you make Adelaide your new home whilst you are studying at the University of Adelaide. We are known as a festival city. So we have almost 400 festivals that happen throughout the year. So every weekend or every day, you will have something or the other or some other festival happening in the city that you can attend to. I know how much people from Colombia love to party and love festivals. You do not have to miss that. You can come to Adelaide and still have that party and festivals, but you will be partying with people from different countries and different backgrounds and different cultures. So it's a really, really good place where you can really have some enjoyment as well whilst you are studying. Talking about the community, so at Adelaide, we are really proud of the warm and welcoming community. As I mentioned earlier, we have students from 130 countries. So it's a really diverse community as well.
We take a lot of pride in our international students, and at Study Adelaide, we also work closely with the University of Adelaide to support international students. So this support will include welcoming you at the airport when you arrive first time to your city. We do a lot of events and parties that you can be a part of. So like the Christmas garden party in December or the student fest. We recently had a welcome party. So just 2 days ago, we had a welcome party for all international students who arrived into Adelaide in July. We had almost 500 students that attended that welcome party, which was really amazing. We do a lot of community events. We do a lot of English classes as well. So if English is not your first language, we have weekly English classes that you can be a part of. And the best thing is everything is free. It's a really good opportunity for you to come and learn and meet new friends. We have speed friending activities, so where you can come and make new friends with international students from different backgrounds as well. But we also do a lot of regional tours. So we allow you as students to not only explore Adelaide City, but also the surrounding towns and suburbs within the bigger state or greater Adelaide. Talking about industry connections, so as we all know, Adelaide forges you to stronger industry connections. We are really strong and believe that students who come to Adelaide should be supported when it comes to part-time jobs or even full-time career outcomes. So at Study Adelaide, we created a platform called Job Shop, which is basically a page that you can will go through. So the link to that page is mentioned in the presentation slide, the last point, studyadelaide.com/job shop. And that allows you as international students to find part-time and casual jobs while you are studying. So this can include jobs in the hospitality sector, in the retail sector, but also in the city council, in manufacturing, in education, in aged care. So it's a really good opportunity for you to take a step into the workforce here in Adelaide while you're studying. It's also good to get out there and develop your professional skills, your networking skills, and also find some kind of income while you're studying. As I said, Adelaide is quite affordable. So it's always good when you have the income straight as soon as you land, which allows you to then spend on some of the beautiful lifestyle that we have here. But you can also venture out into the different foods and cuisines, the wineries, the scenic beauty. You can go to for hiking. You can go to the Pink Lake that we have here in South Australia. You can pick up oysters. So you can actually go to the sea and pick up oysters at Coffin Bay, or you can even swim with the dolphins, as I said earlier. So there's so much of activity that you can do, whether you're a beach person, whether you like the mountains, or whether you like events and parties and festivals. Everything is there for you to enjoy the city. In terms of connections, as rightly Zimena said, the state is really focused on 9 growth sectors, including education, understanding that your interest would be in science, engineering, and technology. I'll cover what is the state doing and how the University of Adelaide has really got strong connections within the industries to ensure that you get the right education, you get the practicality, but you also understand the trends that are currently happening, and that is what is taught to you in your classroom. We are really strong in renewable energy and sustainability. So South Australia is actually going to have 100% renewable energy that is it's going to be powered by renewable energy by 2030. We are right now at 70%. And this means there's a lot more scope for students who are interested in engineering courses, because it allows infrastructure building as well, where we need a lot of electric charging stations across the state, but we need a lot of power plants and distribution centers as well to ensure we do have renewable energy. South Australia is also home to the world's first big battery that is at the Hornsdale Power Reserve, that is actually holding and assisting us with the renewable energy as well.
Talking about health and medical, so we actually have a biomed city, which is the largest in the southern hemisphere. It's the largest sector that employs students as well within the state. And University of Adelaide has got their health campus right in the heart of the biomed city. So that really shows the strong connection between the industry and University of Adelaide. This is really important because we do have a lot of health sciences and health students studying health sciences, but also in biotechnology as well. And there's a really big demand in South Australia. If high technology is something that you're interested in, then we do have a lot of amazing companies, whether it is Nokia, Tesla, Microsoft, Amazon, Google, Datacom. We've also got Cognizant that has recently opened up. Airbus and Boeing have also opened up their offices. In Adelaide, we have the Lot 14, which is literally just across the road from the University of Adelaide's North Terrace campus. I believe Zimena said that's the principal campus, a little bit Spanish that I understood. So that is where you will have also the Australian Institute of Machine Learning, as well as a lot of high technology companies like cybersecurity as well, that really is advancing the state in innovation, entrepreneurship, and research. And you can be part of those global companies, but also South Australian companies as well. We have global business consultant companies that are doing a lot of work in high technology, whether it's PwC, Accenture, Deloitte, KPMG, or even the banking sector that is doing a lot of transformation and digital transformation. This is really good because these global companies are expanding their offices, and they're also looking at a lot of graduate programs and international students. So you have a really good opportunity to work for a global company as well. Study Adelaide also, in addition to what the University of Adelaide does, works very closely with the companies to ensure that students, while they are studying in Adelaide, do get the accessibility to meet top level professionals, but also understand and network and engage. So we organize a lot of events where you can attend for free and actually meet top professionals from these global companies and understand what kind of skills they're looking for, but what also are the trends and how you as an individual can actually match up your skills to the trends that is needed in these organizations. So it's a really good place where you have that accessibility, because Adelaide as a city is so well connected that international students are a big part of how we look at Adelaide and growing the state and growing the city as well. Lastly, I would talk about the space industry. So the Australia Space Agency, which is the equivalency of NASA in America. So Australia Space Agency is based in Adelaide, and that's also at the Lot 14, which is just opposite the University of Adelaide campus. We do have a lot of space technology companies working within the space sector. We do have a lot of delegates from NASA coming to Adelaide to talk about the space program. This space industry is also generating a lot of jobs for the state, but it's also ensuring that there is innovation, entrepreneurship. So you as international students coming and choosing to study at the University of Adelaide do have access to a lot of these professions, but then you also have access to a lot of the knowledge that the professors, which I'm sure Zonkan will cover, talks about how the university works really hard to connect with the industries so that you as students do get the right information and are practically and have the skills to be successful as successful careers once you graduate. And that's why we say Adelaide as a city brings you closer to success in study, life, and work. Having said that, I'll now hand it over to Zongin Z, who's a professor at the University of Adelaide, and he'll cover upon the Faculty of Science, Engineering, and Technology. Over to you, Zongin, and thank you so much. Hi, Songhan. I think you are on mute, I think.
We can't hear you. Oh, no, you are unmuted, but Okay, can you hear me that's now? better. Yes. Okay, thank you, everyone. Thank you. Yeah, thanks for attending this webinar. Also, thanks Monica, my colleague, for talking about university and the city. My name is Zhonghan. Zhonghan Xie. I'm Associate Dean International for the Faculty of Science and Engineering Technology. I really want to visit Colombia. I know the soccer is very popular, right, in Colombia. And do you know this Women's World Cup now happening in Australia? Actually, Adelaide was hosting a few countries, including England. England will be the final, right? So, yeah, today I will talk about English, right? Hopefully I can learn some Spanish in the future when I visit your country. And let's talk about the faculty first. And actually, before I talk about the program, the faculty, I just want to say I'm a material scientist. Again, working on ceramic, metal, and also I work for the faculty. I will talk to future students about the program. My son is studying computer science actually in the second year. Also, my daughter, she wants to study medicine next year. So in Adelaide University, clearly all my family are associated with university. University is high quality. It's like home. All right. So let's move to the next slide. Okay, so a little bit slow the computer because of winter here. So we had the faculty are operating on 3 campuses. I'm on the city campus called North Terrace. We also have Roseworthy and West campus. My colleague already mentioned this. And for this faculty, we have over 10,000 students, 30% international students from many different countries. We have 8 schools. Also, we have 6 research institutes. 22 disciplines are ranked in top 100 in the world, according to recent ranking. First, I want to talk about engineering program. And there are quite a few programs are ranked in top 50 in the world, including petroleum energy, EEE, chemical engineering, and civil. These are 3 leading labs on campus, on city campus, and just some quick photo. For every student, for including postgraduate student, when they finish study, it's important things is they will receive accreditation for their degree. That means they can work in Australia on their profession. I remember more than 20 years ago when I migrated to Australia, I had to pass this accreditation so I can work in Australia. Also specifically for chemical engineering, also process engineering, we have IChemE accreditation. It's international recognized accreditation, also very important for people working in this field. So when I talk to the future student, even current student, the new student, they always ask me about internship opportunities, and that's very important actually for students to have this opportunity to prepare them for future job. And depending on the different program, we have 8 to 12 weeks the internship requirement. This on my screen, just 3 examples currently on offer. Also, my colleague just mentioned we have many industry involvement. Just next to the campus, there's a place called Lot 14. It's a printing, and in that we have many national and international leading company actually operating there, offering the internship, also job opportunity. I just want to quickly highlight actually Australian Space Agency also located there. This agency is like NASA was established about 2 years ago. It's very new and very important. Just quickly, for postgraduate degree in engineering, we have
basically we cover all the major programs, including aerospace, chemical, triple E, electrical, and mechatronic, materials, marine, and petroleum. And so they usually run 2 years and are accredited by Engineers Australia. Now I just moved to the technology area. One of the leading research institutes called Australian Institute of Machine Learning. In this institute, the leading research area is called computer vision. Computer vision is very critical for a self-driving vehicle operation. So this research is world leading, and so a lot of researchers actually work on this type project. Also, students also get involved. In terms of the program in technology, we have a few computer-based program. I just mentioned my son is in actually undergraduate degree now, but we do have 5 postgraduate degree actually in this area, including the computer innovation. It's a very popular in Asian country also, and computer science, of course, cybersecurity, data science, and AI. I just knew actually from Monica, actually, we have few students from Colombia. They are coming. Some maybe already here. They will study data science. I think it's a very popular program too. And for technology degrees, for computer science-based degree, they all are accredited by Australian Computer Science Society. It's very important accreditation body. Now I will move to the architecture area. Architecture is very popular, important program in University of Adelaide. The focus is on function, also on the beauty and sustainability. In terms of the program, we have 3 postgraduate programs. They are architecture, construction management, and landscape architecture. They are 2 years. Most of them are 2 years program, and also accredited by the relevant bodies. Okay, so let's talk about science. On the city campus, in the building called Bragg's building, we have physics, chemistry, and the biomedical disciplines located there. There are some very high quality laboratories working on the optical fiber, cancer research, environmental exploration. The name actually, the building was named after Nobel Prize winner called Bragg. The father and the son, they winning Nobel Prize in physics more than 100 years ago. In terms of the program, we have for postgraduate study, we have biotech, we call. Also, we have medical radiation physics. Medical radiation physics also very popular now, especially with the medical medicine applications using X-ray, for example, to diagnose, even treat some diseases. Okay, so as I just mentioned, we have 3 campuses actually involved in our faculty. So on West Campus, just not far from the city, on the hillside, we have a beautiful campus, and people, research students actually working on agriculture, food, and wine. 70% of the wine research actually concentrated in this campus. Also ranked really high in terms of the research and education. And the program basically focuses on the nutrition and the food, also viticulture and enology, meaning wine. So these 3 type postgraduate programs are very popular. Also on the other campus, we have we call Roseworthy campus. There's the program on animal med sciences, and this campus
a little bit far from city, but there's shuttle between the city and different campuses. And they are ranked really, really high in top 15 in the world in terms of the vet education. Also number one in Australia for vet science student support. Also, there's very large teaching hospital for animal there. And because this campus involve the animal research, and we have very big area in this campus, it's 1,600 hectare land. In terms of program, we offer one program. It's Doctor of the Vet Medicine, and 3 years. Just one interesting area. Just want to mention one research area. Everyone know COVID-19, and during that period, early on, actually, research at University of Adelaide, and work out a solution. We use a dog, a Labrador, to detect the virus, and they're working at Quality Hospital. And just one example in how university actually tackle the problem are important. Before I finish my discussion and talk, and I just want to highlight, actually, we have 2 scholarships for overseas student. One top scholarship for overseas student with Australian qualification, another type degree, the scholarship for a student with their local overseas qualification. Scholarship are quite generous, and I hope you have opportunity to consider. All right, so I just finished my presentation, and I hope I can answer some question, and also I hope I can meet you on campus in the future, and work together on research and as a task. Thank you for listening, and all the best. Thank you. Thank you, Professor Songan. If you could allow me to share my screen, then I will just comment on, can you see the application process and Colfuturo agreement slide? Yeah. Okay, so I'm just going to switch to Spanish for those of you that need a little bit better understanding of the scholarship and the agreement with Colfuturo. Muchas gracias al profesor Songen. Estamos ya terminando la charla y como lo indicó el profesor, tenemos algunas muy buenas becas para la facultad, en la Facultad de Ciencia, Ingeniería y Tecnología. Con Colfuturo tenemos una relación de largo plazo, de muchos años ya, en donde la universidad ha tenido un convenio con Colfuturo para apoyar a los estudiantes de alto calibre que no pueden obtener una beca distinta a la de la universidad o a otra beca que no puedan financiar sus estudios. Nos parece que es un programa fabuloso y estamos en este momento renovando el acuerdo con Colfuturo. Sin embargo, para este año tenemos aún el 20% de descuento en el en la matrícula, que llamamos tuition fee, está en el acuerdo. Sin embargo, estamos renovando, como les cuento, el acuerdo con Colfuturo para que de pronto este descuento sea de alguna manera equitativo con las becas que estamos ofreciendo en la universidad para los estudiantes que cumplan con muy alto perfil de promedio y que tengan, cada programa tiene un requisito de admisión que está en este slide. Puse el link allí para que ubiquen a cada uno de los programas que están buscando. Entonces, nosotros le llamamos nuestro Degree Finder y es realmente una biblia excelente online en donde pueden encontrar el programa en el que estén interesados. Sale una página, es como un mini website para cada uno de los programas y en ese site van a aparecer todos los requisitos de admisión que ustedes necesitan conocer para programar y para prepararse para poner una muy buena aplicación. Entiendo que para la convocatoria de Colfuturo no es necesario que tengan la carta de oferta de la universidad inicialmente, pero sería muy importante que la tuvieran porque creo que de alguna manera les da una ponderación más alta si el estudiante aplica a la convocatoria con una carta
de oferta de la universidad, así sea condicionada a inglés o a requisitos finales o alguna traducción o bueno, todo lo que se requiera. En las charlas de Colfuturo van a tener toda esta información y antes de que se acabe la charla, me imagino que Lady les informará sobre las charlas que tiene Colfuturo programada para que conozcan muy bien cómo es el proceso de la convocatoria. Pero quería obviamente finalizar con esta slide para que conozcan nuestros descuentos para la matrícula y también, como lo dijo el profesor Songhan, tenemos becas específicas también para estudiantes que tengan muy altos perfiles a nivel de promedio y también de experiencia laboral. Es una combinación de promedio y experiencia laboral. Entonces los invito a que sigan interesados en la universidad. Muchísimas gracias por haber atendido esta charla. Vamos a abrir ahora para preguntas. He estado contestando algunas de las preguntas en el chat. Entonces, voy a leer las dos que no alcancé a leer. Entonces, Angie pregunta, hola, ¿podrían ayudarme a entender un poco el valor de la matrícula por semestre? Por ejemplo, el máster de Data Science es de 2 años y en la página dice que el costo anual son 24 créditos, son 51,000. Así es. Entonces, son 12 créditos por semestre, que más o menos son de 3 a 4 materias, y 24 créditos al año, que son aproximadamente 8 materias. Entonces, la matrícula del año cuesta 51,000 australianos, ¿sí? Pero si tienes beca, obviamente la beca rebaja ese costo de matrícula con el porcentual que cada estudiante sea elegible para esa beca, ¿sí? Así que los 2 años, sí, Angie, cuestan 102,000 australianos netos, sin el descuento, obviamente, de la beca que te dé la universidad o con el descuento que tengamos con el convenio de Colfuturo, que es bastante, pues es una ayuda bastante grande para los estudiantes que necesitan financiarse. Carlos tiene una pregunta acerca del programa de la maestría en Global Food y Agricultural Business. Él se graduó de Ingeniería Industrial con un promedio de 3.7 sobre 5, que pues obviamente en Colombia conocemos que un promedio de 3.7 y 3.8 es bueno, es muy bueno, dependiendo obviamente la ponderación que tenga la clase de ese año. Entonces, el 30% de la beca realmente es para estudiantes con un promedio más alto de 3.8, con un promedio entre 3.7 a 4, dependiendo la ponderación también y de los otros factores que tenga tu aplicación. Carlos, es posible que de pronto seas elegible para una beca del 15%, pero lamentablemente no creo que alcances al 30%. Sin embargo, si aplicas obviamente por la convocatoria de Colfuturo y eres ganador del crédito beca de Colfuturo, podrás obtener el 20% que tenemos en este momento de convenio con Colfuturo, así que ten eso en cuenta también. Angie también pregunta cuál es el promedio entonces para acceder a las becas adicionales. Entonces, los promedios son ponderados, los maneja nuestra oficina de admisiones y hace poco hicimos una revisión de esos promedios por cada país para que fueran un poco más justos y más equitativos y en comparación con Australia. Entonces, de la manera que funciona en nuestra universidad, y muy parecido a lo que hacen todas las universidades en Australia, es que en Australia el sistema académico, el sistema de notas va hasta 7. Ese es los grados, de 0 a 7. Entonces el máximo es 7. Nuestra oficina de admisiones tiene unas tablas de equivalencia en donde por país hace una equivalencia a esos promedios. Entonces, para la beca del 15, por ejemplo, Angie, tenemos un promedio mínimo de 5.5 sobre 7, pero debe haber una equivalencia a Colombia para que sea a ese equivalente de 5.5 sobre 7. Para el 30 tiene que estar sobre 6.5, entre 6 y 6.5 a un promedio que va hasta 7, ¿sí? A una calificación hasta 7. Entonces, aquí tenemos las equivalencias y más o menos promedios en Colombia que obtienen becas va entre 3.7, 3.8 hasta 4.5. Igualmente también vamos a
anunciar unas becas para el otro año, para el 2024, que van a ser muy competitivas y son para promedios bastante altos y van a ser del 50% para Colombia, pero todavía no las hemos anunciado. Entonces, dependiendo obviamente de los promedios y de la manera como apliquen a qué financiación en Colombia, los porcentuales van a cambiar. Sin embargo, como les confirmo, estamos en progreso con renovación del acuerdo de Colfuturo y lo que queremos es que sea equitativo, que sea justo y que obviamente mantengamos esas becas a un muy buen nivel competitivo para que los estudiantes continúen estando interesados en la universidad y puedan financiar su maestría por medio de Colfuturo, por medio del programa Crédito Beca. Si no hay más preguntas, vamos a ver qué otra pregunta hay aquí. Ah, bueno, no, sí hay más, perdón. Sebastián Sánchez, para doctorado tenemos programas, sí, claro, tenemos doctorados en todas las áreas de nuestra oferta académica en todas las facultades y también aplican becas muy diferentes. Esta charla no es para doctorados, no tenemos información sobre las becas, pero cada centro de investigación de cada facultad maneja unas becas muy distintas y muy diferentes y también pueden, un estudiante que tenga una oferta confirmada de doctorado puede también financiar sus estudios con Colfuturo por medio de nuestro convenio. Daniel tiene otra pregunta. ¿Podrían explicarme, por favor, el tema de alojamiento en casa de familia? ¿Qué opción tiene? Entonces, para estudiantes de posgrado, tenemos varias opciones en la universidad. Tenemos opciones de campus que están ubicados, dormitorios, pues, que están ubicados dentro de los diferentes campuses que tenemos en la universidad. También tenemos un equipo completo que se encarga de apoyar al estudiante que no desea de pronto vivir en dormitorios y obviamente en el campus, en el alojamiento de la universidad, pero que quiere de pronto tener su alojamiento por medio de una casa compartida o por medio de un homestay, que es la casa de familia, y esto lo hace directamente en nuestra oficina de acomodación. Entonces, dependiendo de tu preferencia, en el momento que ya tengas la carta de oferta y la confirmación de matrícula, en ese momento puedes tener toda el soporte que te da la universidad para encontrar las mejores opciones. Angie, muy buena pregunta. Angie también pregunta que si hay que mantener un promedio para mantener el semestre en las becas. Claro que sí, toda beca viene con condiciones, con términos y condiciones, y una de las condiciones es que tienes que mantener un muy buen promedio para que puedas mantener la beca de semestre a semestre. Carlos, application fee. Normalmente la application fee cuesta 110, pero para los aplicantes que puedan demostrar que están aplicando la convocatoria de Colfuturo y también algunos estudiantes se apoyan con agencias de educación, no hay costo de application fee. Así que mi recomendación es asesorarse muy bien de Colfuturo para lograr este descuento para que no tengan que pagar application fee o también por medio de la agencia de educación que elijan. En Colombia somos muy selectivos con los agentes con los que trabajamos y tenemos muy pocos agentes de educación, pero ya a final en nuestra última, slide, puse allí los contactos para más información. Entonces, con mucho gusto pueden escribirle a Jimena Ospina, quien les podrá mandar el dato de las agencias de educación registradas, acreditadas por la universidad para que apoyen su proceso de aplicación a la universidad si requieren más apoyo del apoyo que Colfuturo ofrece gratuitamente en las charlas. Angie también pregunta, ¿las becas solo validan promedio de pregrado o revisa promedio de otros estudios? Únicamente pregrado en este momento, desafortunadamente es difícil poder combinar diferentes estudios. Sabemos que en Colombia muchos estudiantes han hecho sus diplomados, sus certificados y tienen pues muy buenas notas en otros estudios que no sea el pregrado, pero por regulación de la universidad, las becas tienen que darse únicamente con la evaluación de los promedios de pregrado, Angie. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, pues no siendo más preguntas y creo que he respondido todas las preguntas,
Les agradezco nuevamente haber dedicado tiempo esta noche para escucharnos, para conocer de la universidad. Voy a pasarme a inglés para agradecerle a todos los panelistas. Thank you very much, Jimena, for taking the time to come and be with us. Your contact details will be there for the students to contact you if they have any extra further information. Thank you so much, Professor Songha. It was really insightful to see what we have in our Faculty of Engineering, Science and Technology. And thank you, Reinhard, once again for letting us know about all the wonderful things that Study Adelaide offer for all the international students that are coming from Latin America. Realmente los servicios de Study Adelaide son fabulosos para todos los estudiantes, es genial lo que ellos hacen. Apoyan a todas las universidades en Sur Australia a que los estudiantes tengan una suprema y fabulosa experiencia en Sur Australia y son fabulosos realmente con todos los eventos, el soporte, los programas de apoyo para que los estudiantes encuentren trabajos de medio tiempo mientras que estudian. También hacen muchísimas actividades con industria para que los estudiantes comiencen a hacer esa parte de networking que es tan importante hacer para que continúen con su progreso a nivel de carrera y de educación. Entonces, muchas gracias. Y finalmente, muchas gracias a Colfuturo. Lady, muchas gracias por este espacio y espero que haya sido una buena sesión informativa para todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también y voy a finalizar simplemente con las fechas de la convocatoria. Entonces, si desean postularse al beneficio que ya nos comentaba Mónica sobre el resultado del convenio entre Colfuturo y la universidad, pueden postularse a nuestra próxima convocatoria en el 2024. Va a abrir el 9 de enero y cierra el 29 de febrero. Así que pueden hacer su postulación, como también Mónica lo mencionaba. No es obligatorio contar con esa carta de admisión, entonces no se preocupen si quieren postularse y aún no la tienen, pero también tengan en cuenta que lograr tenerla para ese momento sí es una ventaja para que puedan llegar a ser seleccionados. Así que esa sería mi información adicional. De nuevo le agradezco a todos y pues muy buena tarde a todos y que tengan una buena experiencia en este proceso de postulación de un posgrado en el exterior. Gracias a Muchas todos. gracias, Lady. Adiós para todos. Bye, everyone. Thanks so much.